¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta presentación de el maíz. Concretamente el tema es el diagnóstico a través del maíz. Y por supuesto también cómo curar en base a ese diagnóstico. Pero antes de ello, servidor Miguel Ángel Villegas Cabrera, estudioso de temas relacionados con la adivinación y con la curación en general ancestral, especialmente de tipo prehispánica, colonial. Y bueno, pues en esta ocasión, producto de un largo estudio a través de la biosintonía interna, una terapia que he estado trabajando durante mucho tiempo, pues nos dio como resultado profundizar en el diagnóstico a través del maíz. Quiero presentar a uno de mis invitados que deseaba o desea aprender sobre la lectura del maíz. Su nombre es Mirna Cruce. Bienvenida, Mirna. Quiero también decirles que ella es danzante de la tradición mexica. Y bueno, pues estamos en la misma sintonía de el maíz. Ahora, dicho esto, quiero presentarles esta mazorquita. Seguramente ustedes al verla, inmediatamente la van a asociar con los alimentos básicos que tenemos en México, como por ejemplo podrían ser tortillas, ¿verdad? ¿Qué otro alimento? Pues atole, pozole, ¿verdad? Chile atole. Ay, sí. Muy rico, por cierto. Los elotes o los esquites. Los elotes, los esquites. Y bueno, pues muchos más. Incluso también se utiliza en la actualidad mucho el maíz para la producción de materiales artificiales. Y otro de los usos, Mirna, que tenía en la antigüedad, en el México prehispánico y en el México colonial, fue como un uso adivinatorio. Y por lo tanto para la curación también ubicado. Entonces, pues es momento de ir retomando esas pautas, ¿no? Y bueno, entrando en materia, ¿qué podríamos decir al respecto, Mirna? ¿Qué se te ocurre, por ejemplo, por dónde podríamos empezar? ¿Qué pregunta tienes al respecto? Pues la primera pregunta sería, ¿cómo concibe el maíz una enfermedad? Bien, aquí es importante decirles que se tiene que romper la idea de dualidad entre el maíz allá y yo acá. No, somos uno. Entro en un estado alterado de conciencia. ¿Cómo voy a entrar? Bueno, yo entro al momento por la práctica, ¿verdad? Me lo indica inmediatamente el ambiente. Cuando ya entré en el estado alterado de conciencia, donde ya me vuelvo uno con el maíz, entonces somos un solo organismo, un solo pensamiento. Ya no lo veo separado, allá él y yo acá. Somos uno y en esa unidad estriba el gran secreto para empezar a leerlo, ¿sí? Y pasaría yo, por ejemplo, a la pregunta, ¿cómo concibe el maíz una enfermedad? Entonces lo lanzo, ¿verdad? Y me da una determinada figura. Esa figura yo la puedo esclarecer, una hojita, ¿verdad? Y algo así me empieza a dar el maíz, ¿verdad? Poco más o menos, ¿no? Me da esta idea, aquí se eleva un poco, corre, hace esto, ¿ya? Observamos, esta parte es la más concentrada de maíz, esta es menos y esta poco menos, ¿no? Me está hablando el maíz de tres características: el tonali, que entra por la parte superior de la cabeza, baja, forma partes densas del cuerpo o ayuda incluso a su vitalización también de ellas, y partes menos densas. Es decir, para el tonali, para el maíz hay que trabajar tonali, la energía que entra empujada, guiada por el sol, penetra
especialmente llega a corazón, llega a hígado, ¿verdad? Y ahí tiene una función primordial. Y lo que está alrededor sí es importante, pero es como complementario a estos grandes órganos. Entonces aquí está la dualidad. Nos dice el maíz, hay que trabajarlo, lo vamos a decir lo denso y lo no tan denso, o en otras palabras, calor y frío. Esto es la concepción que tiene el maíz de la enfermedad. Entonces vamos a trabajar la dualidad, ¿no? En otras palabras. ¿Sí queda la idea, Mirna? Sí. Ok. ¿Qué otra pregunta tienes? ¿Qué piensa el maíz para la salud? Respecto a la salud. Bueno, así concibiría la enfermedad, digamos, y de algún modo en parte la salud, pero estrictamente la salud. El maíz piensa lo siguiente: ¿qué figura se está formando? Pues vemos algo aproximado así. Más o menos, ¿verdad? Nos dice que la salud es algo tendiente a un círculo, pero de repente se pierde una parte de ese círculo, queda mocha, y entonces sobreviene la enfermedad. Pero la salud la concibe como un círculo, porque siempre los prehispánicos por eso tenían como guía el círculo, el cual lo dividían, ¿verdad?, en las respectivas direcciones, norte, sur, este, oeste. Van muy relacionadas las concepciones salud-enfermedad. ¿Qué otra pregunta tienes, Mirna? El maíz, ¿cómo cura? Bien, ¿cómo va a curar el maíz? Le vamos a preguntar. Y lanzo y me dice que cura de este modo. Empieza en un trazo así, va lentamente como subiendo, se desplaza, ¿verdad?, como si fuera una especie de escalera o camino, ¿no?, ¿sí?, que va hacia arriba. Incluso la lanzada de mi mano fue esta, como de abajo hacia arriba, o de adentro hacia afuera. ¿Y así para las tiradas se tiene que hacer siempre de abajo hacia arriba? Es como te lo dicte, en este caso, tu corazón. No. Como ya estoy en un estado alterado de conciencia, los movimientos ya son guiados por esa fuerza sabia que surge en un estado alterado de conciencia. Entonces lo que me indica que para curar el maíz tiene que partir de la base, ¿sí?, de una base, y ir escalando, ¿sí? La curación parte de una base. ¿Y cuál es esa base? En este caso sería la tierra, hasta llegar al, por decirlo, el cielo, ¿no? Vamos de lo más denso a lo más sutil, ¿sí? Y va a curar de una manera siempre no tan directa, va a ir corriendo de un lado al otro, siempre en los opuestos, se va a estar moviendo. Son opuestos y complementarios los lados, ¿sí? Bien, hasta aquí vamos. Sí. Correcto. ¿Qué otra pregunta tenemos? Pues respecto a las enfermedades, ¿cómo las detecta y cómo las cura? Por ejemplo, Por ejemplo, la hipertensión. Bien, una hipertensión arterial, ¿verdad?, que mucha gente, por cierto, la padece. ¿Cómo la identifica? ¿Cómo la identifica el maíz? Yo lanzo, ¿verdad?, y nos da esta forma que tiende a ser lo siguiente. Podríamos considerar un círculo, ¿verdad?, y de repente crece de este lado un poco, ¿cierto? Y
unos maíces más hacia ese lado, ¿verdad? En otras palabras, si esta es lo necesario para la salud, dijimos el círculo, ¿verdad? Aquí estaría la salud. Hay un exceso de vitalidad, que sería estos maíces que acaban dando este borde. Entonces, por lo tanto, esto es igual a exceso de energía, ¿sí? Ese exceso de energía empieza a desparramarse, a disparar más energía, y ahí surge la hipertensión arterial, ¿sí? Si nos damos cuenta, no tiene la forma estricta de un corazón, ¿verdad? Más bien tiene como esta forma de una especie de sol que está irradiando mucha energía de un lado. Así es la hipertensión, es un sol que irradia un exceso de energía, ¿no? Por lo tanto, una hipertensión, lo contrario, sale así, ¿no? No se logra formar el círculo, Sí. ¿verdad? Queda como a media luna, Sí, sí. ¿verdad? Ahí se lee una hipertensión, o sea, falta de energía para formar el círculo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se cura una hipertensión arterial? Lanzo, ok, y ¿qué figura observas, Mirna? Pues se me asemeja mucho a esta, que es como un zigzag, ¿no? Ajá. De repente. Ok, zigzag. Ajá, como si viniera así, así, y luego así, así, luego allá. Ok, pero también, si observamos en términos generales, es una especie de Sí, también. media luna, salida de acá un poco, ¿verdad? Con Otra media lunita. otra media lunita aquí, y acá 1, 2 y 3, ¿no? Esto, ¿a qué nos remite esta? ¿Verdad? Nos puede remitir a una pequeña luna, ¿verdad? O si se quiere a un medio sol, dependiendo cómo se vea, ¿no? Es decir, la hipertensión, en este caso, nos está diciendo el maíz que requiere frío, va a ser su elemento. Como la luna es fría, el sol sería lo opuesto, calor, ¿verdad? Requerimos meterle mucho frío a esa persona. Pero ¿cómo le vamos a meter ese frío? Lo que vamos a hacer, vamos a tomar maíces, un plano, ¿verdad? Y lanzo el maíz para aplicar ese frío. En estas regiones requerimos aplicar el frío. ¿Dónde está el cuerpo? Son las que están dentro. Sí, ahí vamos a meter frío. Okay. Si se dan cuenta, el corazón no lo tocamos directamente. No es conveniente trabajarlo directamente, sino de modo indirecto. Y si nosotros metemos frío, especialmente en vientre, como aquí nos lo indica, ese va a subir ese frío y va a calmar el calor. Y por lo tanto la hipertensión va a ir cediendo. ¿Qué otra? Ahí también podría ser por oral, ¿no? Bueno, es que veo como si estuviera así. Por la boca, ¿verdad? Es otra opción también introducir más exteriormente. Entre más está el maíz tocando la base de la hoja, es que tiene que ser muy interna la introducción. En este caso nos podría indicar la boca. Y si está más levantado, es que es externo. Ok, bien. Sí. ¿Qué otra enfermedad? Pues también cómo identifica y cómo cura la diabetes. Vamos a ponerla aquí. En el caso de una diabetes, que ya es una enfermedad como que todo el mundo tiene, ¿no? Okay. La mayoría de las personas. Vamos a ponerlo ahora en términos de frío y calor. Aquí directamente, ¿cómo está manifestada una diabetes? ¿No? Lanzo. Y se observaron, al azar tomé este maíz y salió aquí oscurito.
altura aproximada de riñón izquierdo, ¿verdad? Que es uno de los órganos que se daña mucho también con la diabetes, ¿no? Riñón. Y observamos que hay un frío y un calor en hígado, que también resulta dañado especialmente en la diabetes, ¿sí? Y la figura que se está formando, si observamos, es algo así como una especie de S, ¿verdad? Luego de repente se sesga hacia arriba y aquí baja así un poco. Y aquí haría esto, ¿verdad? Significa, bueno, aquí estamos ante una diabetes. La S siempre es mucha fuerza, ¿sí? Entonces estamos ante una diabetes muy grave aquí en este caso, ¿sí? Y entre más grande es el maíz, más el malestar ahí está, es más grande. Aquí el problema más grave está en la lucha entre el frío y el calor a la altura del hígado. ¿Sí? Cuando no se produce correctamente la insulina, pues hay un choque entre el frío y el calor normal que debe de haber en el cuerpo. Si observamos, hay frío, mucho frío del lado izquierdo, mucho más calor del lado derecho. Pero aquí está el choque que observamos y nos marca la existencia de la diabetes, ¿no? Ahora pasaríamos a la curación. ¿Cómo se cura? ¿Cómo se cura? Bien. Soltamos y mi conciencia me lleva, mi unión con el maíz, me lleva a decir, esta sería su propuesta de curación. Meter calorcito, sanador en hígado, un poquito de frío acá, riñones y vejiga. Y ya después un poquito de calor por aquí y fríos. Esta sería una curación. ¿Qué figura se forma? Si observas, Mirna. Ahí sí se ve así. Esta sería la figura, aproximadamente, ¿verdad? ¿Cómo de qué forma le ves? Pues igual es una media luna y un triángulo, pero no está. Algo así, ¿no? Aproximadamente. ¿Sí? Esto es una especie de barco, por decirlo, ¿no? Es una persona que hay que trabajarle mucho sus emociones, que aprenda a navegar en el mar de emociones, ¿no? Sale, ¿vale? Sin perder su centro, estando primero bien anclado en puerto. Esta es una manera en que trabajamos la lectura del maíz, el diagnóstico, y con resultados pues muy buenos. Es decir, tenemos una serie de casos que nos permiten decir que esto sirve y es útil. Y bueno, pues espero que esta información sea de utilidad para todos ustedes, también para ti, Mirna. Muchas gracias. Que estás iniciándote en esto. Y pues en otro video estaremos hablando más del maíz. Igual si hay dudas, comentarios, háganoslo saber con toda confianza. Y de esta manera podemos crecer juntos. Muchas gracias.